Gracias, Lore. Buenas tardes para todos. Bienvenidos, como mencionaba Lorena, personas que tenemos de Perú, de Panamá, de Chile. Me alegra mucho, ya muchos están reaccionando con el dedito arriba. Vamos a directamente a la sección de preguntas y respuestas. Para los que pudieron visualizar en el video, tenemos una barra en la parte de abajo donde podemos ir comentando, preguntando. También quería darles la bienvenida a todas las personas que son nuevas. Aquí no solo tenemos clientes, personas que nos siguen en redes, también hay personas que están conociendo a THT, son todos bienvenidos. Mientras dábamos inicio de cómo usar el chat, también los queremos invitar a que nos acompañen hasta el final, porque al final no solo vamos a responder todas estas preguntas que vamos a encontrar en esta sección de preguntas y respuestas y las que se vayan generando en el transcurso del webinar, sino también tenemos un obsequio para todos nuestros asistentes y participantes. La siguiente diapositiva, por favor. Le damos inicio a este webinar. No se quede en el diagnóstico. Vamos a usar nuestra nueva herramienta poderosa Skillmaster, que nos ofrece 12 recursos prácticos para desarrollar a la gente. Las personas que hoy nos acompañan como panelistas, principalmente inicia Magda, es una profesional, psicóloga y profesional coach certificada por la International Biocoaching Society, con formación en programación neurolingüística y otras disciplinas para el desarrollo de cambio personal. Y quien ya nos saludó está Lorena. Ella es la psicóloga y especialista en gerencia de talento humano de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia laboral en diferentes procesos de gestión humana. Todos muy contentos de iniciar y sin más preámbulos, comencemos. Magda, te cedo la palabra. Listo, Joana, muchas gracias. Confírmenme, por favor, que me escuchan bien, que estamos viendo la presentación bien. ¿Sí? Alguien que abra su micrófono, por favor, me confirmen. Bueno, ahí veo deditos arriba, entonces voy a creer que sí me están viendo, escuchando y están viendo la presentación bien. Bueno, pues como lo decía Joana hace un momento, les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a estar hablando de desarrollo de competencias. Ya ella pues hizo una buena presentación de nosotros como panelistas, entonces yo creo que podemos entrar en materia, darles la bienvenida a todas las personas que se conectan y quiero arrancar poniendo en contexto de qué vamos a hablar. Como lo decía Joana, queremos que se queden hasta el final, que se queden al espacio de preguntas y respuestas y que le saquen el mayor provecho a este espacio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de tres temas en particular, o yo les voy a hablar de tres temas en particular, luego le voy a dar la palabra a Lorena, que va a hablar de un tema bien específico y bien importante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los componentes que deben ser intervenidos para el desarrollo efectivo de una competencia. Vamos a hablar de desarrollo de competencias y es un tema que seguramente muchas de las personas que están acá lo conocen, lo han manejado. Hoy queremos ir de pronto un poco más profundo, identificar otros aspectos, complementar seguramente algunos conocimientos y experiencias que ustedes ya tengan sobre el tema y ampliar este concepto. Vamos a hablar también de técnicas o estrategias para el desarrollo de las competencias, ¿cierto? A veces nos quedamos un poco como en el concepto, pero hoy queremos ir al cómo, ¿cierto? A lo práctico, a lo específico, a qué puedo salir de este webinar hoy sabiendo para implementar, ya sea en la organización en la que trabajo o si soy un consultor, un coach, una psicóloga independiente, cómo puedo también trasladar este conocimiento a la práctica. Y tercero, vamos a hablar de un tema bien interesante y que vamos a ver que es una de las tendencias que tenemos en desarrollo de competencias, que es el autodesarrollo. El autodesarrollo como estrategia de desarrollo de competencias y cuáles son esos aspectos esenciales que se deben tener en cuenta al utilizarlo. ¿Listo? Al utilizar esta estrategia.
Bueno, entonces, quiero aquí hacerles una pregunta y quiero hacer esto un poco más participativo. Entonces, aquí quiero preguntarles a las personas que están ahí conectadas, ya sabemos dónde está el chat, entonces en el chat quiero que me cuenten, por favor, cuál consideran ustedes que es la competencia más difícil de desarrollar o cuál ha sido en su experiencia personal de complicada de desarrollar en ustedes o si ustedes son gestores de desarrollo en las organizaciones, cuál les ha parecido la más complicada. Voy a irme acá un momento para mirar el chat porque desde la presentación no lo puedo ver. Listo, entonces por acá tenemos todos los saludos. Nos dicen que autoconfianza, ok, liderazgo, que es una de las competencias top, ¿cierto? De las que más suelen ser evaluadas. Inteligencia emocional, orientación a los resultados, seguridad en sí mismo, inteligencia interpersonal, emprendimiento, comunicación. Súper. ¿Qué otras? Liderazgo, sí, coincidimos nuevamente en liderazgo. ¿Qué otra ha sido para usted gestión del tiempo? Gestión del tiempo, ok, bueno, listo, perfecto. ¿Alguna otra? Comunicación efectiva, nos dice por acá Priscila. Ok, perfecto, súper. Listo, muy bien. Vamos entonces, aquí vuelvo a la presentación. Gracias por esos aportes. Y quiero empezar entonces aterrizando ese concepto de competencias. De pronto es algo que hablamos permanentemente, que se vuelve incluso parte de nuestro léxico cuando estamos en medio de la gestión del talento humano. Mm, pero a veces ir a lo esencial, a lo fundamental de nuevo, nos ayuda también a aterrizar muchas cosas. Entonces, quiero compartir con ustedes tres definiciones puntualmente que nos abren la puerta a todo este mundo del desarrollo de las competencias, ¿cierto? Si yo voy a desarrollar algo, necesito entender claramente qué es eso que voy a desarrollar. Entonces, aquí tenemos este autor que tal vez es uno de los más reconocidos en el campo de talento humano y de competencias particularmente. En 1994, de pronto es un poquito anterior en el tiempo, pero él planteaba, y creo que es una definición que está totalmente vigente al día de hoy, que las competencias son aquellas cualidades personales esenciales para desarrollar una actividad y que definen el desempeño de las personas. Tenemos otro autor que, bueno, dos autores realmente, Spencer y Spencer, en 2008 hablan de aquellas características subyacentes en una persona que se manifiestan en comportamientos específicos. Y tenemos otra definición que aporta el autor Boyatsis y dice que es un conjunto de atributos que están relacionados con el desempeño en una tarea. Seguramente ustedes pueden tener muchas otras definiciones, pueden conocer otros autores, pero yo quiero resaltar aquí dos elementos que si ustedes se dan cuenta, me voy a devolver acá, van a estar presentes en estas tres definiciones y seguramente en todas las que encontremos. Uno, hablamos de cualidades o atributos personales, ¿cierto? Es decir, características que hacen parte de la persona. Y segundo, hablamos de una influencia o de una atribución o un impacto en el desempeño de una tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero desarrollar a mi gente, que si yo quiero desarrollar las competencias de una persona, eso debería apuntarle directamente a su desempeño. Es decir, no hacemos un programa de desarrollo porque es un requisito, porque hace parte de la gestión del talento humano, porque la gente espera de pronto como factor de motivación o de retención que se le desarrolle. Claro, todo eso es válido, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense que el foco principal del desarrollo de las competencias debería ser ese aporte que terminan teniendo en el desempeño, es decir, en el logro de resultados. Bien, ahora, ¿qué elementos debemos tener en cuenta cuando hablamos de una competencia y, por supuesto, del desarrollo de la competencia? Vamos a ver tres componentes que están implícitos o que hacen parte o que componen una competencia, ¿vale? El primero es el saber, es decir,
toda esa parte de conocimiento, de conceptos teóricos, todo lo que intelectualmente yo poseo o posee la persona y que es necesario para que, como lo veíamos hace un momento, pues se pueda desarrollar con éxito una tarea o tener un buen desempeño en determinada actividad. Entonces, el primer elemento, perdónenme, perdónenme que he estado hoy con la garganta así medio resentida. El primer elemento que compone una competencia o que hace parte de y que la debemos tener en cuenta al momento de desarrollar la competencia es el saber, es decir, la persona debe tener el conocimiento acerca de. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo y con dos ejemplos, de hecho, para aterrizar más ese concepto de competencias y sus elementos. El segundo elemento que está implicado o que compone a la competencia es el saber hacer, es decir, que yo pueda tomar ese conocimiento, toda esa parte teórica, conceptual, y la pueda trasladar a un hacer. Es decir, de nada me sirve saber algo si eso no se traduce en la práctica, ¿cierto? De nada me sirve, no sé, como vemos tal vez ahí en la imagen, como haciendo un análisis como de un plano, como de algo, sí, como de algo así arquitectónico, creo yo, tener ese conocimiento si eso no se traslada a la práctica. Entonces, la habilidad del saber hacer es parte de lo que yo debo desarrollar en una competencia. Y tercero, el ser. ¿Cierto? Todos esos elementos personales, actitudes, valores, características personales, un poco carácter, que permite o no permite que los otros dos elementos se expresen o que de alguna manera van a sesgar, si se puede decir, la forma en que estos elementos se expresan, ¿cierto? Entonces, nuevamente, puede que yo sepa hacer el plano, lo haga efectivamente, o sea, técnicamente tenga la capacidad de hacerlo, pero tal vez si no soy capaz de presentarlo adecuadamente, si me siento inseguro, si no confío en mí mismo, que por aquí me hablaban de algunos elementos que tal vez pueden no ser la competencia como tal, como confianza en sí mismo, por ejemplo, puede que no sea una competencia como tal, pero sí un elemento de la competencia, ¿cierto? Pues si no tengo esa confianza, pues, seguramente mi trabajo no va a tener el impacto suficiente y mi desempeño no va a ser lo suficientemente satisfactorio. ¿Listo? Veámoslo entonces con dos ejemplos. Tenemos por un lado, y quiero que aquí nos situemos, imagínense ustedes un gerente de proyectos, un líder de proyectos, que requiere tener, pues por supuesto, por las características de su cargo, la competencia de control y seguimiento desarrollada. ¿Listo? ¿Qué debería saber esta persona? Pues estrategias, metodologías, herramientas de cómo se gestiona un proyecto, gestionar KPIs, tal vez el manejo de un software para hacer seguimiento, cómo manejo un cronograma, ¿cierto? Eso está en la parte del saber. Ahora, en el hacer, pues esta persona debería tener la capacidad de hacer uso de esa información que tiene para tomar decisiones, para saber en qué momento debe intervenir un cronograma, ampliar un plazo, corregir tal vez una desviación en el programa original. Y desde el ser, pues tendríamos características de la personalidad, por ejemplo, la rigurosidad, el respeto por la norma, el que sea una persona proactiva. Estos tres elementos en su grado adecuado de desarrollo nos haría pensar que la persona tiene una competencia de control y seguimiento desarrollada. Bien, miremoslo con otro ejemplo, la creatividad. Entonces pensemos aquí tal vez, no sé, en una persona de mercadeo, de publicidad o de diseño, ¿cierto? Que requiere tener esa competencia desarrollada. ¿Qué necesita saber esa persona? Pues debe tener conocimientos como tal sobre técnicas de procesos creativos, entonces de cómo se hace una lluvia de ideas, tal vez del método de Walt Disney, el Scamper, ¿cierto? Estos métodos que permiten como activar la creatividad y desde el hacer, pues debería ser capaz de trasladar esos elementos conceptuales a situaciones donde se requiera estimular esa creatividad en una reunión de equipo o en una presentación ante un cliente. Y desde el ser debería complementar con características como, por ejemplo, la curiosidad, la flexibilidad, tal vez el optimismo, ¿cierto? El tener gusto por tal vez comunicar, por expresar
sus ideas. ¿Listo? Entonces, aquí vemos ya de manera más específica cómo la competencia, que a veces la vemos como algo muy general, muy global, empieza a tener ciertos elementos específicos. ¿Bien? Ahora, en nuestros procesos o en el desarrollo o en la gestión habitual de los procesos de gestión humana, nosotros impactamos las competencias en diferentes momentos. Este webinar está enfocado en uno de esos momentos, que es el desarrollo de las competencias, pero la competencia es impactada en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando las definimos, ¿cierto? Que allí pues seguramente ustedes conocen, nos apoyamos en metodologías como los paneles de expertos, como los análisis de puestos, como esas entrevistas que hacemos con los ocupantes de los puestos o tal vez sus líderes para conocer qué es lo que se hace allí y desde ese entendimiento del cargo, pues poder, por supuesto, generar una propuesta de qué competencias serían requeridas para el cargo, ¿cierto? Entonces, tocamos o impactamos o gestionamos una competencia desde el momento mismo de su definición. Ahora, cuando vamos a seleccionar a una persona, ¿cierto? Aquí ya estamos arrancando el ciclo tal vez de incorporación. Cuando seleccionamos a una persona, por supuesto que necesitamos interactuar con las competencias porque necesitamos identificarlas, medir qué tan desarrolladas están y para eso pues tenemos diferentes herramientas, la entrevista misma, los test, los assessments, los procesos grupales nos permiten identificar la presencia, ausencia o grado de desarrollo de una competencia. Ya cuando la persona está incorporada en la corporación, en la compañía, en la organización, tenemos la evaluación, ¿cierto? O sea, necesitamos evaluar con cierta regularidad qué tan desarrolladas están las competencias, porque desde allí seguramente van a salir planes de acción, de desarrollo, de formación, de intervención, y esto lo podemos hacer uno desde procesos de autorreporte, es decir, donde la persona responde un test sobre competencias y nos permite saber, digamos, desde su autorreporte qué competencias están presentes y qué tan desarrolladas, o desde otras metodologías, como es la metodología de evaluación de competencias 360, donde una persona en una organización es evaluada por diferentes roles, ¿cierto? Me autoevalúo, me evalúa mi jefe, mis pares, mis colaboradores si los tengo, clientes internos, otros roles de pronto que se manejen en la compañía, ¿cierto? O algunos de esos roles, no siempre tiene que hacerse 360. Y derivado de esa evaluación está el desarrollo, ¿cierto? El desarrollo debería venir siempre después de un proceso de evaluación, porque a veces se generan planes de formación, de capacitación, de desarrollo, sin que eso vaya necesariamente alineado a algo que se haya identificado. No sé, creo que por acá hay una manito levantada. Joana, si quieres nos puedes dejar, si levantas la mano porque tienes una pregunta, porfa, déjanosla ahí en el cajoncito de preguntas y respuestas y ahora abrimos el espacio y te vamos a responder, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, en esa parte de desarrollo, mm, tenemos dos modalidades, podríamos decir así, o dos formas de trabajar en el desarrollo de las competencias. Uno, desde la organización, es decir, donde la organización genera los planes, las intervenciones, los cronogramas, y otro, donde hay una iniciativa por parte de los colaboradores de trabajar en su proceso de desarrollo, a lo que le llamamos autodesarrollo y en lo que vamos a profundizar en un momento. ¿Listo? Aquí voy a entrar a profundizar ahora en este último aspecto que es el desarrollo, ¿cierto? Y para eso voy a hablar de 5 técnicas para el desarrollo de las competencias. Y aquí quiero abrir nuevamente el chat para que ustedes me cuenten y aquí entre todos compartimos ideas. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes más utilizan o las que más conocen que son utilizadas para el desarrollo de las competencias? Cuéntenme qué tenemos por allí. Voy a cambiar aquí la pantalla para ver el chat. Aquí, a ver. Entonces nos cuenta Shirley Méndez que capacitaciones, Juan David Gómez dice que programas de mentorías, planes de desarrollo individual. Alberto nos dice elaborar un plan de desarrollo.
El ejemplo, esa me gusta. Mira que no es algo que, bueno, ahora de alguna manera lo vamos a tocar, pero está bien interesante lo que dices, Julio, el ejemplo, por supuesto. eh, el ejemplo es algo que se duplica, ¿no? Formación a la medida, dice Verónica, perfecto. Capacitaciones técnicas de habilidades, nos dice Gina. Hay dos Equipos personas multidisciplinarios. que levantaron la mano. Ah, sí, acá tenemos dos manitas levantadas. Dunia Ruby y Scarlett Ramírez. No sé si tengan una pregunta para que nos la dejen en la sección de preguntas y respuestas o si quieren comentar sobre lo que estamos hablando, no lo pueden dejar aquí en el chat, ¿vale? Perfecto. Y acá nos dice Julio que todo inicia con el plan de onboarding. Sí, realmente desde allí empezamos todo el proceso, de hecho desde antes, ¿no? Desde el momento mismo de la evaluación de las competencias, empieza pues todo este proceso y ese momento de onboarding puede ser un momento importante para que desde que el colaborador se vincula con la compañía podamos empezar esos procesos de desarrollo y de formación. Listo, perfecto. Entonces voy a irme acá nuevamente a la presentación y vamos a hablar entonces, como les decía, de 5 técnicas. Algunas ustedes las mencionaron, otras no las vi allí presentes, entonces tal vez voy a profundizar un poco más en ellas. Quiero hacer acá una claridad importante y es que vamos a ver que no todas las técnicas impactan de la misma manera esos 3 componentes que veíamos de la competencia, o sea, no todo le pega al saber, no todo le impacta el hacer, no todo tiene un impacto sobre el ser, ¿cierto? Hay algunas metodologías o algunas técnicas que tienen mayor impacto en uno de estos 3 componentes y también depende un poco del enfoque que le queramos dar. Entonces, tenemos el coaching, ¿cierto? El coaching, ¿ustedes qué se imaginan? Si quieren, escríbanme allí en el chat, ¿qué piensan ustedes que cuál de esos 3 componentes de la competencia impacta más? ¿El saber, el hacer o el ser? Desde lo que ustedes conozcan de coaching. Ya me pasé aquí al chat para revisar sus comentarios. De lo que ustedes conozcan del coaching, ¿qué creen que impacta más? Bueno, creo que acá no tenemos respuestas. Listo. Bueno, yo les cuento entonces que el coaching, primero entendiéndolo, es un proceso de apoyo, es un proceso reflexivo en el que una persona es ayudada por un profesional en coaching que se llama coach y que le ayuda a esta persona a descubrir sus propias respuestas, a tomar decisiones, a enfocarse en una solución y lo orienta hacia el logro de resultados. En un proceso de coaching se utilizan diferentes métodos, por ejemplo, el confrontar un punto de vista, el ayudarle a la persona a abrir sus posibilidades en la toma de decisiones, las preguntas poderosas que le ayudan a la persona a tener una perspectiva diferente de una situación que tal vez no había sabido cómo solucionar, ¿cierto? Le ayuda a la persona a ser consciente de pronto de creencias limitantes, de temores, de inseguridades y de alguna manera a través de la autorreflexión le equipa para que pueda movilizarse de esa zona en la que se encuentra y accionar de una manera diferente, es decir, dirigirse a un resultado. A la final, fíjense que el coaching, y creo que por supuesto todos los procesos de desarrollo deben estar orientados a un objetivo o a unos objetivos particulares, ¿listo? El coaching está más orientado al ser, como les mencionaba hace un momento, es un proceso que toca mucho a la persona en su interior, no tanto esa parte intelectual, no busca tanto equipar de conocimiento. De hecho, yo como coach puedo acompañar
no sé, a un gerente financiero de una compañía sin tener absoluta idea de finanzas, porque no necesito conocimiento técnico para acompañar a esa persona, no necesito incluso entender a profundidad qué es lo que la persona hace, porque vamos a generar una conversación más orientada al ser. ¿Listo? A esos aspectos internos de la persona que le ayuden tal vez a desatar una nueva dinámica y a movilizarse hacia nuevos resultados, generando compromisos con su coach. Ahora, tenemos el mentoring. Fíjense que el mentoring tiene una diferencia importante con el coaching. A veces pueden confundirse un poco. Para el mentoring es fundamental que la persona, o sea, el mentor que acompaña a la persona tenga experiencia y conocimientos en un campo específico. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es más trasladar conocimiento, trasladar experiencia y para eso sí es necesario. Es decir, si el mismo gerente financiero que les decía ahora va a tomar un proceso de mentoring, es imposible que yo sea mentora de esa persona si yo no entiendo lo que él hace, lo que debe lograr, los desafíos, si no he pasado tal vez un proceso previo que me equipe de experiencia para trasladarla a la persona. Entonces, fíjense que el mentoring está más orientado a impactar tanto el saber como el hacer, porque yo le puedo dar a la persona conocimiento y le puedo dar estrategias para que haga las cosas diferentes. Tenemos los centros de desarrollo, que es por, como lo mencionaban tal vez algunas personas acá en el chat, que son esos procesos de formación más clásicos que conocemos, donde se define un espacio, un momento, un lugar. Normalmente son procesos grupales que usualmente también lidera un profesional en determinado tema y que puede impactar cualquiera de los tres frentes. Y aquí es muy importante que nosotros como líderes en talento humano, como tal vez formadores o gestores de la formación, podamos aterrizar muy bien con nuestros proveedores de formación en qué necesitamos impactar realmente. Si yo necesito que se transmita conocimiento o si yo necesito que la gente desarrolle la habilidad de hacer de una manera diferente, o si necesito que hagan un proceso más interno desde el ser, o si necesito impactar las tres. Entonces, los centros de desarrollo, dependiendo del enfoque que le demos, podrían llegar a impactar las tres o una de las tres. Tenemos las estrategias internas que también por acá las mencionaban en el chat, que son todas estas acciones que se pueden generar de promoción, rotación, cambios laterales, el upskilling, el reskilling, la conformación de equipos multidisciplinarios, es decir, todo lo que permita que entre diferentes personas transmitamos conocimiento que tal vez desde la observación yo también pueda desarrollar habilidades diferentes y de alguna manera poder equiparme para hacer cosas diferentes dentro de la organización. Acá las estrategias internas que vemos en este momento están más orientadas nuevamente al saber y al hacer. Y tenemos el autodesarrollo que puede impactar las tres o una de las tres nuevamente, dependiendo del enfoque que le demos. Una de las tendencias que estamos viendo en las organizaciones a nivel de América Latina en general es que cada vez las compañías involucran más el autodesarrollo como una de sus técnicas, es decir, como organización y como equipo de talento humano reconocemos que tenemos pues una responsabilidad importante en desarrollar a nuestras personas, pero también las personas cada vez están siendo más conscientes que el desarrollo pues también es una responsabilidad y que asuman ese compromiso de trabajar. Entonces el autodesarrollo lo entendemos como el proceso de mejora individual mediante el cual una persona en una organización o fuera de ella, no necesariamente tiene que estar inmersa en la organización, trabaja de manera independiente y proactiva para adquirir, mejorar y fortalecer sus competencias. ¿Listo? Entonces, el autodesarrollo no necesariamente tiene que enfocarse en uno de los tres aspectos, puede ir orientado a cualquiera de los tres, ¿vale? Bien. Ahora, aquí quiero profundizar en 5 aspectos esenciales que si vamos a utilizar, vamos a empezar a utilizar o ya lo estamos utilizando y lo queremos optimizar aún más, 5 aspectos esenciales que debemos tener en cuenta cuando implementamos estas estrategias de autodesarrollo, ¿bien? Entonces, tenemos una que es
bien importante, bueno, todas son importantes, pero tal vez esta de manera especial, y es que el plan debe surgir de una reflexión personal, es decir, el autodesarrollo no debería ser algo que se impone, que se obliga, que sale de una política de la compañía. Debería surgir más de un espacio de conversación, de feedback, de guía por parte ya sea de talento humano o del líder o de un coach que lleve a la persona a una conciencia y que identifique puntualmente cuál sería la oportunidad que tendría en trabajar en determinado aspecto o en determinada competencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que las personas generamos acciones por convicción propia, vamos a tener mayor compromiso. Cuando a mí me imponen algo, puede que yo termine haciéndolo un poco porque me toca, por obligación, por compromiso, pero voy a estar allí como un poco con cierta resistencia. En cambio, cuando yo me comprometo con algo porque soy consciente, porque lo he identificado y porque yo digo, yo voy a trabajar en ello y la propuesta sale incluso de mí misma, eso hace que el proceso tenga mejor adherencia. Otro aspecto importante es el priorizar. Es decir, en un espacio, imagínense que de una evaluación de competencias, por ejemplo, salen 2, 3 competencias con sus respectivos comportamientos como oportunidades de mejora. ¿Cuál es la idea? Que nos enfoquemos, ¿cierto? La mente suele no trabajar muy bien con más de 1 o 2 aspectos a la vez. Entonces, en la medida en que yo le doy norte y le doy foco, voy a poder priorizar y esto me lleva pues también a ser mucho más efectivo en dónde voy a enfocar mis recursos, mi tiempo, mi atención, priorizar, pero también establecer metas, establecer tiempos en ese proceso de desarrollo. ¿Qué es importante acá? Que si bien el autodesarrollo es un proceso autónomo, ¿cierto? Y que a la final, pues el desarrollo se va conmigo, si yo ya no estoy en la compañía, si me independizo, pues finalmente lo que trabajé en mí se va conmigo. Sin embargo, si estoy inmerso dentro de una compañía, es importante, dentro de una organización, es importante que yo tenga algún grado de reporte de mis avances, de en qué estoy trabajando, qué he cambiado, qué he desarrollado, cuáles son mis plazos, cuáles son mis compromisos, porque el rendir cuentas de alguna manera o el poder dar cuenta de en qué estoy trabajando también genera un grado de compromiso especial. Y finalmente, pues todo lo que la persona desarrolle en ella, pues va a impactar también el proceso de la organización. ¿Qué es importante? Pues que ese proceso de autodesarrollo involucre aspectos del ser y del saber para hacerlo mucho más equilibrado, pero también que permita trasladar esos conceptos y herramientas del hacer, del aprendido, ¿cierto? De la información, del conocimiento al hacer. No es suficiente la información y tal vez ustedes lo han vivido en sus experiencias personales, que yo puedo sentarme y recibir mucha información, pero si eso no tiene una aplicación práctica, esa información seguramente en 2 o 3 días pues ya no va a estar allí. Por eso también parte de la invitación en este webinar es que 3 puntos que les vamos a plantear ahora, más adelante, ustedes los puedan trasladar a la práctica y esto tenga una utilidad, un uso práctico en sus gestiones del día a día. Y por último, como quinto aspecto esencial en los procesos de autodesarrollo, es poder identificar en dónde estoy teniendo avances, en dónde estoy teniendo dificultades y poder establecer un nuevo plan de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que un proceso de autodesarrollo no es un proceso lineal, fijo, estático, sino que debería ser algo flexible que permita a la persona acceder a nuevos recursos. Tal vez yo estoy tratando de formarme por medio de un e-learning y no tengo la suficiente autodisciplina para trabajarlo de esa manera, entonces tal vez necesito algo presencial. O tal vez estoy trabajando con audioconferencias y yo no soy muy auditiva, necesito algo más visual. Entonces es importante
poder evaluar constantemente esos avances, o definitivamente hay un punto allí que no se está trabajando con la estrategia adecuada. De pronto lo estoy haciendo a través de la formación tradicional y necesito de pronto un acompañamiento más personalizado. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento continuo en los procesos de autodesarrollo. Y con esto va muy de la mano el poder darle a la persona herramientas diferentes, ¿cierto? Si sabemos que la competencia se debe impactar desde el ser, desde el hacer y desde el conocimiento, desde el saber, la idea es que la persona pueda tener herramientas diferentes para impactar esos aspectos de la competencia e identificar cuál en cada caso particular funciona mejor para sí, que es parte de lo que vamos a conversar en un momento con Lorena. ¿Listo? Entonces, en conclusión y ya para darle la palabra a Lorena, vamos o hemos hablado hasta el momento 3 cosas puntuales, o podemos concluir 3 cosas puntuales. Uno, que para que una competencia se desarrolle efectivamente, la intervención debe contemplar sus 3 componentes, ¿no? Que ya los hemos repetido varias veces: el saber, el hacer y el ser. Cada técnica o estrategia de desarrollo impacta de diferente manera los 3 componentes. Por eso es importante que un plan de formación involucre diferentes momentos, diferentes técnicas, diferentes escenarios para orientarlo hacia cada uno de estos componentes. Y tercero, entendemos que también el autodesarrollo es una tendencia en las buenas prácticas de la gestión del talento humano. Es una tendencia que cada vez se usa más para el avance o el desarrollo de una competencia, y que requiere herramientas prácticas, que requiere equipar a las personas de elementos, estrategias, maneras para que pueda surtir el efecto que deseamos. Bien, entonces aquí ya con esta diapositiva le doy paso a Lorena para que nos cuente acerca de qué herramientas podríamos usar para estos procesos de autodesarrollo. Lore, te doy la palabra. Muchas gracias, Magda. Bueno, por supuesto. Con base en esto que ya Magda nos ha contado, pues obviamente nosotros desarrollamos una herramienta bien importante a la cual llamamos Skill Master. ¿Bien? ¿Qué buscamos nosotros con el Skill Master? Lo que buscamos es, pues, darle la posibilidad a las personas que se hagan cargo de su propio desarrollo, ¿cierto? Que eso es algo que hoy por hoy las empresas estamos, pues, buscando arduamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Ustedes qué van a poder tener? Dentro de nuestras herramientas hay varias que funcionan para este Skill Master. Lo van a encontrar en la metodología de los colores, en herramientas como Resumen Persona, como libros y videos, que es la que les estoy mostrando, y en otras herramientas como Competencias Persona. Ahí para que se queden al final, que tiene que ver con este obsequio que les vamos a dar, voy a mostrarles un poco cómo funciona. Este es un ejemplo, por supuesto, que tengo acá de una persona cualquiera que aplicó el método de los colores, y esta recomendación es una recomendación que va alineada con sus características, es decir, de acuerdo a los puntajes que esta persona obtuvo, pues va a venir este informe. Este informe, por ejemplo, me habla de que debo potencializar, ¿cierto? En eso que yo soy bueno, pero que yo podría hacer cada vez mejor, y que de pronto no hago tan bien, que podría, pues, trabajar. En ese caso voy a irme con esta opción de neutralizar. Cuando le doy aquí en cómo lograrlo, pues se abre una pestaña en internet a la que ustedes van a tener acceso, y esto es a lo que nosotros le llamamos Skill Master. Este es un poco como el look and feel de lo que ustedes van a ver. Por supuesto, como les decía, dependiendo del puntaje, pues van a tener ciertas recomendaciones. Siguiendo con ese ejemplo, pues ustedes van a tener aquí varias cosas. Van a tener un video para mejorar la habilidad. Esos videos son videos que no tienen costo, son videos que ya de entrada la persona va a poder ver para saber qué podría ser mejor. Van a tener una parte de notas, autoevaluación, plan de desarrollo, que ya les voy a descomponer un poco más estas ideas. Y lo más importante es que tenemos más de 120 competencias con 12 recursos diferentes, de acuerdo, como les decía, a los puntajes. En este caso, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de relacionamiento efectivo.
Entonces, en relacionamiento efectivo, voy a encontrar, que es como la pestaña que les mostraba ahorita, voy a encontrar un video que creamos con inteligencia artificial en donde me da 10 claves para poder desarrollar esa habilidad, ¿bien? Este video no tiene costo, este video está de forma abierta para cualquier candidato. Voy a poder tener también unas notas. Estas notas, en caso de que yo haya visto de los 12 recursos, no sé, me interesé por 3 porque me gusta más cierto recurso que otro, ¿cierto? O como nos decía Magda, soy más visual, entonces necesito ver algo más visual, o me gusta más leer, entonces veo un recurso de ese tipo. Puedo poner qué fue lo que estudié, cuál es el tema, puedo poner mi nombre, ¿cierto? Puedo poner algunas notas y esas notas se las puedo compartir a alguien. Puedo compartírselas a la persona de gestión humana o al jefe en el caso, pues, que digamos la organización lo disponga. Bien, pueden tener también una autoevaluación. Esta autoevaluación viene con 10 preguntas que obviamente, pues en este caso estamos hablando de relacionamiento efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me comporto yo en esa capacidad, en esa competencia? De 1 a 5, pues siendo obviamente 5 lo más alto, me hace estas preguntas, yo puedo poner en qué nivel me siento. Y de hecho, si después yo entrara a hacer un entrenamiento o si entrara a hacer un plan de desarrollo, pues podría hacer una autoevaluación posterior para validar si eso mejoró, cambió o siguió igual. Bien. Y puedo hacer también un plan de desarrollo. Este plan de desarrollo también puedo compartirlo. Puedo poner qué material estudié, cuál es mi aprendizaje, ¿no? Entonces, el video, el libro o X recurso que yo vi o que leí, pues concluyo esto, ¿cierto? Aprendí este tipo de cosas, ¿bien? Entonces, quiero empezarles a desglosar un poco los recursos que tenemos disponibles. Empezamos aquí, por ejemplo, con una película y con una serie. Agregamos una parte que define el idioma en el que está este recurso y si este recurso tiene un costo o no tiene un costo. Aquí es bien importante dejar claridad que ese costo, pues no es un costo efectivamente para THT, sino para la plataforma que nosotros recomendamos, que obviamente hace parte de un estudio muy minucioso que hacemos para poder dar recursos valiosos. Entonces, por ejemplo, esta serie viene de una sugerencia de Google Play, de Google Películas, que nos recomienda una película que se llama Siempre Alice y es una persona que es diagnosticada con Alzheimer y va viendo como todas las relaciones familiares y cómo se enfrenta a ciertas situaciones y cómo puede llegar a resolverlas, ¿bien? Pero obviamente hay muchos otros recursos de plataformas, ¿no? No sé, Netflix, a Amazon. Entonces, por supuesto, si me da una recomendación de Netflix, si tengo Netflix, pues lo podré ver en ese caso o sin costo, ¿cierto? En caso de que tenga esa suscripción. Tenemos podcast, que también aquí hay un recurso importante, muchos de Spotify. En este caso tenemos un recurso recomendado que nos habla sobre la comunicación y las relaciones personales. Y aquí hablamos con, bueno, es una entrevista de una psicóloga en la cual hablan de la comunicación no verbal, de los problemas que hay en la comunicación, cómo estas nuevas tecnologías pues impactan en esa comunicación. Entonces, este es otro recurso que pueden tener ahí a disposición. Tenemos varios recursos también de YouTube. YouTube tiene una gran ventaja y es que pues, el material es gratuito, entonces aquí tampoco hay excusa para las personas que dicen que estudiar es costoso, ¿cierto? Aquí hay un recurso importante. En este caso, por ejemplo, hablamos de cómo mejorar mis relaciones interpersonales. Nos dan algunas claves para lograr saber cómo podríamos hacer mejor y desarrollar mejor esta competencia. Este también es un recurso disponible. Tenemos gaming y en gaming aquí, por ejemplo, este es un recurso que tiene un costo adicional, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de relacionamiento efectivo, nos da una sugerencia de un juego, que en este caso es un juego físico, son unas cartas, y estas cartas son de Amazon, ¿bien? Entonces, seguramente si a mí me interesa porque me llama la atención el tema, pues puedo adquirirlo por Amazon, por otros recursos que ustedes quieran, no importa. En este caso, por ejemplo, hablamos de un juego de cartas que
que está ambientado en el oeste y cada jugador tiene un rol diferente que permite ver cómo interactúan las personas, ¿cierto? Y cómo desarrollan esas habilidades. Este gaming, pues, tiene algo bien interesante y es que se vuelve bastante interactivo. Tenemos también sugerencias de app. Normalmente aquí también tenemos algunas gratuitas, como es este caso. Aquí dice pues que este contenido no tiene costo. Y en este me da una sugerencia de una app que nos lleva, en este caso, por ejemplo, a Google Play, de relaciones interpersonales, donde yo puedo ir traqueando como esas relaciones que tengo, me da información, recomendaciones, ¿cierto? Cómo puedo mejorar en este tema con las personas cercanas. Si se dan cuenta, pues vamos cambiando de recursos, ¿no? Aquí ya venimos con recursos pasamos por la parte visual, pasamos por la parte también un poco más lúdica y didáctica. Aquí ya nos metemos en el tema un poco más estructurado. Acá hay resúmenes de libros. Este resumen de libro, por ejemplo, viene de una plataforma que, si ustedes buscan, solamente hace resúmenes de libros, ¿no? En este caso nos sugiere un libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De hecho, este es un bestseller. Este es un libro que uno le recomienda bastante de leer, un libro bien interesante para quienes quieran verlo. Y en este caso, pues van a tener el resumen. Bien. Vamos a encontrar conferencias. Las conferencias vienen también sugeridas desde varios medios. En este caso, tenemos una conferencia de cómo mejorar las relaciones interpersonales, hablando ya de las organizaciones, ¿no? Cómo se resuelven los conflictos, cómo puedes mejorar la comunicación. Fíjense que todos los recursos vienen hablando, pues, de relacionamiento efectivo, que es el ejemplo que traje hoy para ustedes. Vamos a un tema de mentoría. Mentoría, nosotros traemos una sugerencia de algunos entrenadores, ¿cierto? Personas expertas en la materia con la cual ustedes pueden, pues, conectarse y obviamente, pues, lograr obtener el servicio, ¿cierto? Normalmente, pues, este sí es un servicio, por ejemplo, que tiene un costo adicional, que ya, como nos explicaba Magda cuando nos hablaba del coaching, pues, tiene un proceso diferente. Entonces, aquí tienen algunas sugerencias de personas que pueden funcionar para esos casos. Tenemos libros también, aquí ya un libro más completo, ¿verdad? Con todas sus funcionalidades. Por supuesto, tendríamos que tener el lenguaje de los colores, que lo encuentran en Amazon. El lenguaje de los colores, escrito pues por nuestro CEO, ¿cierto? Juan David Gómez Gutiérrez, que por supuesto está basado en la metodología de los colores para entender a la gente, que para quienes son clientes saben la funcionalidad de esta herramienta. Entonces, esta es una sugerencia de libro. Tenemos entrenamientos también. Estos entrenamientos también normalmente tienen costos, un costo adicional. Aquí hacemos una sugerencia con nuestra unidad de negocio, que es Training App. En Training App nos dedicamos a hacer entrenamientos a la medida para desarrollar esas habilidades blandas. Entonces, lo que van a encontrar acá es todas esas habilidades que pueden trabajarse y van a ver una landing page donde pueden poner sus datos y pues con gusto el equipo que se encarga del proceso los contacta y les cuenta un poco más de qué se trata. Esto está diseñado pues obviamente para un grupo de personas, ¿cierto? Que a veces es para las organizaciones, como nos contaban en el chat, es una de las herramientas que en las empresas más usamos, entonces también disponible para ustedes. E-learning, por supuesto, no pueden faltar, hoy por hoy muy usado, ¿cierto? Una herramienta que está totalmente en auge. En este caso tenemos una sugerencia de LinkedIn que nos dice cómo desactivar las relaciones tóxicas en el trabajo. Entonces, es un curso que da técnicas, pues, para identificar y desactivar esos comportamientos negativos que tienen que ver con las organizaciones. Y aquí se basan, pues, en el triángulo dramático que hace Cartman, donde estudia, pues, los roles subconscientes del salvador, de la víctima. Bueno, acá hay un recurso bien interesante. En este caso, por ejemplo, creo que este es un recurso que tiene un costo, que recuerden que siempre lo van a ver en la parte inferior. Y finalmente, el recurso número 12
tenemos un audiolibro. En este caso es un audiolibro que tenemos sin costo, que habla de la inteligencia emocional en el trabajo, que es una guía pues para mejorar las habilidades. Aquí nos habla pues una persona experta en el tema, tiene que ver mucho también con todas las relaciones laborales especialmente. Entonces, bueno, pues muy invitados a que se queden para que puedan conocerlo. Los invitamos entonces aquí a que puedan escanear este QR. La idea es que puedan registrarse en el formulario para que puedan obtener su recurso. La intención es que ustedes puedan completar la prueba, obviamente que puedan tener una recomendación de libros y videos y que puedan explorar, pues obviamente, de forma más amplia estos recursos que les acabamos de mostrar. Ya, entonces, Joa. Gracias, Lorena, por tu exposición. Muchas gracias a Magda. En este momento, en la sección de encuestas, dejamos una breve consulta para saber cómo se sintieron, qué les pareció este webinar. A mí me pareció maravilloso, muchos contenidos, 120 competencias para desarrollar con toda esta nueva herramienta que llamamos Skill Master. En este momento retiraron de la pantalla, sin embargo, tras finalizar este webinar, se va a redirigir nuevamente a este formulario de registro todas las personas que estén interesadas para que se animen y usemos este recurso y sobre todo pues para que miremos en ese informe cuáles son esas competencias que debemos mejorar y cómo podemos utilizar estas herramientas autodidácticas para cada vez ser mejores y brindarle a nuestros colaboradores un espacio de automejora. Nos están preguntando en el chat si vamos a compartir la grabación. Claro que sí, en el transcurso del día de mañana vamos a enviar un correíto a todas las personas que se inscribieron con la grabación. También tenemos una pregunta en el chat. Dice, la prueba de competencias que ustedes ofrecen, no sé si haya una opción de reducir las preguntas por ítem, dado que varias son importantes a medir y se hace muy largo para el candidato la realización del test, debido a que cada competencia tiene 15 preguntas. O si no es posible, ¿cómo podría asesorarme para englobar todas las que me parecen importantes evaluar, pero son solo 5 de ellas? Nos preguntan, Zoila, ¿quién? Magda o Lore, ¿quién nos apoya con esta pregunta? Sí. De hecho, nosotros venimos de un cambio de competencias en una versión 1, donde cada competencia tenía 30 preguntas. Tratamos de reducirlo al máximo y logramos tener 15. Entre menos preguntas tengas, es más difícil hacer la medición. Entonces, seguramente no va a ser posible reducir la cantidad de preguntas, pero por supuesto que sí podemos asesorarte. Eso, claro, es que a veces uno quiere medir tantas cosas que en ese afán de medir muchas cosas, pues por supuesto el cuestionario para el candidato se vuelve muy extenso. Pero escríbenos a pizza@tht.company y con gusto ahí te asesoramos. Ya les dejo aquí en el chat el email. A las personas que todavía están interesadas en registrarse, no se preocupen, apenas cierre esta ventana del webinar, los redirecciona al formulario, porque en ocasiones no tenemos el celular o pasa muy rápido el QR, no hay ningún problema, también les llega al correo para que soliciten su informe y podamos usar el skill. Tenemos 2 minuticos antes de finalizar para las personas que tengan consultas, sugerencias, también son bienvenidas. ¿Cómo puedo acceder? ¿Van a compartir la presentación? Sí, claro, también viene incluida dentro de la grabación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede programar que se respondan las 120 competencias en varios días? No, normalmente, Manuel, como yo les decía, las sugerencias se basan en tu puntaje, en lo que tú hayas respondido.
Entonces, de las 120 competencias posibles, seguramente te van a salir, no sé, 2 o 3 que tú tienes que trabajar y mejorar. Otra consulta por Andrea. ¿Cómo podemos medir el impacto de las herramientas del Skill Master? Bueno, uno de las herramientas es que les mostraba que tienen una parte de autoevaluación. Esa puede funcionar muy bien. Otras, en otras organizaciones tienen mediciones con encuestas antes y después, que es un poco también lo que van a encontrar ahí en la autoevaluación. O si, bueno, hay organizaciones que también hacen otro tipo de mediciones, pero por lo pronto nosotros en la plataforma les disponemos de autoevaluación, que puedes hacer antes y después. Muchas gracias, Lorena. Aquí nos están dejando en la sección de preguntas y respuestas. Qué extraordinaria presentación. Quienes se llevan los créditos, Lorena y Magda, unos excelentes contenidos y sobre todo una herramienta muy buena para empezar a implementar. Sus clientes, otra consulta, ¿sus clientes son solo empresas o también tienen paquetes para consultores individuales o escuelas? Pregunta Valeria Rojas. Sí, Valeria, tenemos paquetes para consultores, tenemos muchos consultores aliados, entonces puedes comprar de forma individual o empresas también. Maravilloso contar con todos estos recursos. Entonces, ya muchas gracias a las personas que participaron, muy contentos con todos sus mensajes de agradecimiento. Nuevamente para Lorena y Magda, excelentes presentaciones. Esperamos que hayan disfrutado del webinar. Ya vamos a dar cierre y que se sientan inspirados para aprovechar al máximo esta nueva herramienta. Recuerden que al cerrar esta ventana van a dirigirse automáticamente al formulario para que se registren y a sus correos van a recibir la información, la grabación, la presentación y todas las consultas que quieran, pues nos pueden responder también en este correo. ¿Algo más para agregar, Lorena y Magda, para hacer el cierre? No, muchas gracias a ustedes por el... Los vemos en un próximo webinar. Así es. Una feliz tarde para todos. Gracias. Listo. Feliz tarde. Hasta luego. Chao.